Bueno chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a arrancar con este video. Es un video que busca aproximar el conocimiento arterial y no profundizar en todas las arterias. Y vamos a centrarnos en lo que sería la parte del callado aórtico. ¿Listo? Entonces, para arrancar tenemos que recordar que el corazón normalmente lo dividimos en lateralidad, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y de este corazón izquierdo va a emerger del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Entonces la arteria aorta se divide en tres porciones principales. La arteria aorta ascendente, que tiene como ramas principales a las dos coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. Luego tendríamos el arco o callado aórtico y luego la porción que desciende se llama aorta descendente en su porción torácica, que apenas atraviesa el diafragma. El hiato diafragmático, para ser más específicos, se convierte en aorta descendente abdominal. Entonces vámonos a acá. Aorta ascendente y callado aórtico. El callado aórtico en la mayoría de personas va a tener tres ramas. La primera es el tronco arterial brachiocefálico, luego sigue la arteria carótida común izquierda, perdón, y luego la arteria subclavia izquierda. Vamos a arrancar entonces primero con el tronco. El tronco arterial brachiocefálico, como su nombre lo dice, es un tronco y recordemos que lo que se llame tronco o que se llame común o que se llame primitivo según algunos libros es porque se va a dividir. Entonces, el tronco arterial, y hay que poner el arterial porque también hay uno venoso, el tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en brachio, arteria subclavia derecha, por eso se llama brachio, y cefálico por la arteria carótida común derecha. ¿Sí? Que ya abordaremos. Entonces vámonos primero por la parte brachio. La arteria subclavia derecha pues va a dar muchas ramitas, unas ramas que van a ir al tórax, unas ramas que van a ir a la parte anterior de la laringe, el cuello, etcétera. Hay que aprendernos una que tiene relevancia clínica importante en cuanto a la irrigación encefálica, es que una de las ramitas, que acá podemos ver su orificio, una de las ramitas que va a salir de la arteria subclavia derecha y de la izquierda también es la arteria vertebral, que recordemos ingresa para ascender por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿sí? Que la veremos en el video de irrigación encefálica. Entonces acá tendríamos la arteria vertebral, que es una de las ramas, o al menos la más importante para nosotros, de la arteria subclavia derecha. Continuamos. La arteria subclavia deja de llamarse subclavia apenas abandona el borde lateral de la primera costilla, y es aquí donde arranca con su nuevo nombre, para llamarse arteria axilar. Entonces la arteria axilar desciende buscando al húmero y apenas abandona el músculo redondo mayor, el borde inferior del músculo redondo mayor, deja de llamarse arteria axilar. En ese trayecto, pues me va dando muchas ramitas. Por acá tenemos, por ejemplo, las circunflejas humerales que van por el cuello quirúrgico del húmero, importantes en esas fracturas. Y acá, la arteria axilar apenas abandona el redondo mayor, va a llamarse arteria braquial. Entonces, acá tenemos la arteria braquial. Dicha arteria braquial va a tener pues una de sus ramas va a pasará a llamarse la arteria braquial profunda, y esa arteria braquial profunda junto con la arteria braquial que ya es más superficial, pues van a irrigar toda la región del húmero. Ahora, ellas van dando muchas ramas, pero la arteria braquial viene sobre el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Que es acá donde tomaremos el pulso braquial y sobre todo los gases arteriales braquiales. Y apenas se monta o cabalga sobre lo que sería el tubérculo del radio o la tuberosidad del radio, se bifurca en dos, en una arteria radial y en una arteria cubital o ulnar. Recuerden que ulna y cúbito son lo mismo. Entonces la arteria radial desciende por el radio, busca el primer dedo de la mano, ¿sí? Y la arteria cubital hará lo mismo, pero hacia el quinto dedo de la mano. Esas arterias van a darme la irrigación principal de lo que sería la región carpiana, formando dos arcos, el arco palmar profundo y el arco palmar superficial, porque en la región posterior tendremos lo que serían los arcos dorsales del carpo. Entre los dos arcos, o los tres arcos, para ser más concreto, arco
profundo, superficial y los arcos dorsales darán inicio a lo que conoceremos como las arterias digitales, que van hacia la palma de la, pues, que emergen de la palma de la mano y van a ir hacia las falanges distales. Eso sucede con la arteria subclavia derecha, ¿sí? Ahora, qué pena me devuelvo acá con algo importante, con una precisión. Recordemos que podemos tomar pulso radial y pulso cubital, ¿sí? Pero la arteria de elección para hacer la punción de gases arteriales es la radial, por dos motivos. El primer motivo es por su posición tan superficial, ¿sí? Y porque si tomamos en cuenta lo que irriga la arteria cubital, hay más territorio cubital irrigado. Entonces la idea es funcionar una que ante de pronto la ausencia de la irrigación no comprometa tanto los tejidos. Nos vamos devolviendo otra vez a el tronco arterial brachiocefálico. Entonces acá nos queda faltando por ver la parte cefálica de ese tronco. Y la parte cefálica es la arteria carótida común derecha. Esta arteria carótida común derecha emerge y más o menos a nivel de lo que sería, observen acá, la cuarta cervical entre la tercera y cuarta, o lo que llamaríamos también, dependiendo de algunas personas, el nivel del hueso ioides, se va a bifurcar. Y se va a bifurcar en dos arterias, en la arteria carótida interna y en la arteria carótida externa. Vamos a hablar primero de la arteria carótida externa. La externa va a ascender por la parte interna de las ramas mandibulares y me va a dar ramitas como la arteria facial y más adelante lo que sería la arteria temporal superficial, ¿sí? Que me va a irrigar, por ejemplo, acá con su rama frontal, la parte de Pterion. Recuerden que es donde podemos percibir también el pulso temporal, gracias a la arteria temporal superficial. Listo. Tiene también unas ramitas parietales y acá tenemos la arteria temporal media. Y hacia más anterior tendríamos, por ejemplo, la ramita que es cigomático orbitaria. Entonces miren que esa arteria carótida externa es realmente importante para, como su nombre lo dice, la superficie externa del cráneo, facial y lateral. Pero ahora vámonos con una que sí es realmente, todo esto también es muy importante, que es la arteria carótida interna. Entonces observemos que la arteria carótida interna primero nace de algo que se llama el seno carotidio, o también conocido como los senos de Valsalva, con V. Este seno carotidio es una dilatación en la cual encontraremos unas células especializadas llamadas varoreceptores. Recordemos que varo habla de presión. Entonces son células que cambian o están diseñadas para detectar cambios en la presión. Entonces, por ejemplo, si la presión arterial aumenta mucho, los varoreceptores del seno carotidio detectan eso, las células se distienden, al distenderse envían una señal aferente por un nervio que recibe el mismo nombre, nervio del seno carotidio. Ese nervio del seno carotidio pertenece al noveno par craneal, al glosofaringio. Entonces él va directamente hacia el bulbo raquídeo en un núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario y es allí donde hace su sinapsis para decirle al nervio vago, hey, tenemos la presión muy alta, vamos a inhibir el sistema simpático para que no aumente más la presión y activemos el sistema parasimpático. Entonces el nervio vago directamente me disminuye la frecuencia cardíaca y me disminuye la presión arterial. Entonces esa es la importancia del seno carotidio. Y recuerden que esas células varoreceptoras no solamente se estimulan por los cambios de presión a nivel pues de la musculatura lisa, de la capa muscular, valga la redundancia, sino que también lo hacen por presión. Si yo le hago un masaje carotidio a un paciente, pues buscaré disminuir la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Sí, lo que conocemos como masaje de Valsalva o maniobra de Valsalva. Y recuerden que hay una maniobra de Valsalva modificada que pues mencionamos en clase, en la cual le pedimos al paciente que durante entre 15 a 20 segundos sople por una jeringa o por un elemento que sea bastante estrecho en una posición semi-Fowler y luego de que sople le bajamos la cabecera, elevamos las extremidades y esto buscará el estímulo de estas células varoreceptoras para disminuir o la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar con esa arteria carótida interna después de que abandona el seno carotidio? Esa arteria carótida interna sube, sube, sube y va a atravesar el agujero carotidio que veíamos en semestres anteriores por la cara inferior del cráneo. Entonces va a subir, va a salir y me va a irrigar lo que conocemos como el polígono de Willis, que es la circulación encefálica. Listo.
Entonces acá terminamos con lo que sería el tronco arterial brachiocefálico. Ahora, ¿qué pasa con el lado izquierdo encefálico y qué pasa con el lado izquierdo subclavio? Pues estos no van a salir, vuelvo y repito, la mayoría de personas no van a salir de un tronco, sino que salen directamente del callado. Entonces acá podemos observar la arteria carótida común izquierda, que luego se va a bifurcar en carótida externa, arteria carótida externa izquierda, y acá tenemos el seno carótido izquierdo y la arteria carótida interna izquierda. Lo mismo que acabamos de ver acá, pero ya del otro lado. Y pues, ¿cuál será entonces la última rama del callado aórtico? Será esta que conoceremos como arteria subclavia izquierda. Entonces la arteria subclavia izquierda hará lo mismo, dará ramas, luego cambiará a llamarse arteria axilar, luego braquial, luego se va a bifurcar en la arteria radial y en la arteria cubital y me dará los arcos palmares profundos y superficiales y por la parte posterior las ramas dorsales o arcos dorsales. Y eso es, en resumen, la irrigación brindada por el callado aórtico.